Los aranceles y la guerra comercial vuelve a ser una realidad. Justamente por la elección de Donald Trump vemos como potencialmente puede haber una guerra comercial, al menos entre Estados Unidos, China, también Unión Europea, México, Canadá y quién sabe cuántos más países. Vemos justamente cómo esto puede llegar a tener un peligro en la economía global. Tal y como vemos aquí en esta figura, vemos como la política económica está en niveles muy elevados a nivel de incertidumbre, según esta figura de Goldman Sachs. Además de que en esta otra figura vemos que el índice del mercado bursátil S&P 500, uno de los más conocidos, más famosos y el más grande del mundo, vemos justamente que cuando hay una política comercial de esta tipología, vemos que en el pasado siempre ha habido decrecimientos, en este caso negativos, por parte del S&P 500, del S&P 500. Así que vemos que esta política comercial de poner aranceles, por las razones que sean, pueden tener efectos muy perjudiciales en el crecimiento económico de toda la civilización humana, incluyendo obviamente los mismos países de Estados Unidos, los mismos países como China, México, también Canadá, la Unión Europea y otra vez no sabemos cuántos más afectados podrá haber. Es un problema enorme que no tiene solución, creemos que es irreversible y que va a ser un riesgo muy elevado para 2025, pues que por otro lado vemos que potencialmente puede haber una solución a este problema, o que incluso es mayor de lo que uno puede llegar a pensar. Todo esto lo vemos hoy con una mirada optimista. En los últimos meses, desde la elección de Donald Trump, hemos visto cómo la política comercial de imponer aranceles a aquellos países que justamente, pues Estados Unidos tiene muchas importaciones y exportaciones, vemos que es una realidad. Ya sea por una táctica negociadora o porque realmente el presidente de Estados Unidos cree fuertemente que es una política que tiene sentido para el país, por ejemplo, para revitalizar la industria o para proteger los mismos consumidores americanos. En general, la política comercial de establecer aranceles es una política comercial que casi todos los economistas creen que en general, de esta manera como lo está haciendo, es perjudicial, es negativa. ¿Por qué? Bueno, básicamente un arancel, como funciona, es que de aquellos productos importados de un país extranjero, llámale un aguacate de México a Estados Unidos, pues de golpe tiene un impuesto añadido y que ese aguacate, ese mango, la fruta que fuera o el producto que fuera, tiene un precio más elevado del que tendría por el solo hecho de venderlo a ese país en concreto. Es decir, si mi aguacate lo vendo por €1, pues ahora en Estados Unidos valdrá €1,25 en el caso que los aranceles fueran del 25%. Pero imagínate un coche, ¿no? Vale 10.000 euros, pues ahora vale 12.500 euros. Y así. Claro, esto puede hacer que la inflación aumente porque los precios aumentan, o alternativamente también puede uno tener un efecto de contrapartida muy elevado porque estos costes adicionales se los traga, los considera, los asume el propio consumidor americano en este ejemplo en concreto. Alternativamente también puede hacer que se innove más en la propia economía o que se prioricen productos americanos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en América pues no se venden aguacates o no se producen aguacates? Pues al final el consumidor tiene que asumir este 25% adicional. Lo mismo pasaría con otros productos y de otros países también. Y lo peor de todo es que cuando vemos estas políticas comerciales que se aplican, vamos a decir otra vez este caso del 25%, pues el país que debería ser aplicado este 25%, llámale México aquí ahora, ¿no? Decide también poner sanciones o poner medidas que puedan ser contraproducentes, es decir, poner aranceles también ese mismo país. Solamente es una perspectiva negociadora, solamente es una perspectiva además de política en general, en cambio de política comercial, pero esto está sucediendo y lo mismo que ha sucedido con China, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos ha decidido poner una tarifa, un 10%, seguramente sea superior, inferior, porque esto va a ser muy volátil, creemos nosotros, en los próximos meses y lo va a seguir siendo, pero al poner vamos a asumir un 10%, China también decide poner un 10, 15% en ciertos productos o en ciertas industrias a Estados Unidos, lo que perjudica a ambos, porque ahora ya no estamos hablando de que el producto de China a Estados Unidos tenía ese precio superior que perjudicaba a la industria china en este caso y también perjudicaban a los consumidores estadounidenses para ese producto en concreto, sino que ahora es del revés también y es algo que se retroalimenta, porque ahora China también decide poner aranceles en estos productos estadounidenses, lo que hace que al final todos los consumidores, tanto la industria como el propio consumidor, pierda poder adquisitivo o que tenga un producto que sea más caro o que peor aún cree inflación, algo que justamente es un efecto no deseado. Esto está ocurriendo también en otros países, en regiones, en la Unión Europea. Aún no se ha establecido exactamente cuál va a ser el tipo de arancel que se va a establecer ahí, potencialmente Reino Unido, quién sabe si más países, pero definitivamente son malas noticias para la economía en su conjunto a nivel
nivel global. Y pensadlo, porque al final vivimos en una economía globalizada. Un coche en específico tiene piezas que vienen de todo el mundo. Así que inevitablemente, por ejemplo, un coche de Detroit en Estados Unidos, si se le pone aranceles de China o de México o de Canadá o de la Unión Europea, inevitablemente va a hacer que sus coches sean más caros o que incluso la industria no sea competitiva. Lo mismo, por ejemplo, puede pasar también en casos de empresas aquí en la Unión Europea. Así que tener contrapartidas muy elevadas, establecer aranceles de este tipo, y que además se convierta en una guerra comercial, no solamente establecer aranceles por una política específica del país, sino que se escale y que en cambio de asumir el arancel que te establece Estados Unidos o el país que sea, lo asumes y ya está, sino tú también como país impones uno de ese país como medida de alguna forma negociadora o ir en contra de lo que ha supuesto. Esto justamente es muy en contra de lo que nosotros desde aquí optimísticos pensamos que iba a ocurrir este año, a pesar de que la elección de Donald Trump iba a ser definitivamente, o si en caso de que lo quisiera cumplir sus promesas, en este caso, pues iba a suceder o potencialmente podía suceder esto, pero no nos imaginábamos que iba a ser tan pronto, porque justamente como vimos en uno de los vídeos anteriores de los retos y los riesgos de 2025, vemos que justamente este no estaba identificado en el informe del World Economic Forum de Davos, tal y como vemos en la figura de aquí. Estaba pues en riesgo moderado, ya que los conflictos armados, los riesgos de inteligencia artificial, los riesgos de fenómenos climáticos estaban muy por encima en la agenda y en la percepción de las personas expertas en materia de riesgo. Lo mismo si lo miramos a 2 años vista, vemos que a 2 años vista no hay ninguno económico, y menos también a 10 años vista no vemos que en el medio o largo plazo tampoco estuviera identificado ninguno económico. Y así que justamente quizás no sea así, quizás sí que sea un riesgo económico para este 2025 si sigue habiendo esta guerra comercial. ¿Qué pasa? Pues que quizás hay buenas noticias, y aquí es lo que nos gustaría transmitiros. Más allá de que una política comercial como establecer aranceles porque sí, entre comillas, o de forma más desde la perspectiva negociadora que creemos justamente, que es la perspectiva del país americano, del presidente americano, Donald Trump, más allá de esto, creemos justamente que se pueden sacar también muchas oportunidades cuando esto ocurre. Desde, por ejemplo, empresas y países, dejar de centralizarse tanto en un país en la venta de sus productos, sino diversificar más, no solo la cadena de suministro, sino también los países en los que quiere vender. Pero también otra vez, como decíamos, creemos que hay un componente de negociación y que esto no va a ocurrir realmente. ¿Por qué? Porque tal y como hemos visto con los casos de México y de Canadá, se ven poner una tarifa, un tariff en inglés, un arancel en castellano, se ven poner este arancel específicamente en estos dos países y se ha pausado 30 días, veremos qué ocurre, a cambio de negociar, porque es un arma para el presidente estadounidense muy potente, al ser la economía más cachas, más potente del mundo, y que se puede permitir esta estrategia negociadora, que no nos gusta nada, porque hay muchas otras formas de negociar a nivel de cooperación, de diplomacia muy distintas a como lo hace Donald Trump, el presidente americano, pero potencialmente efectiva, que son temas distintos, ¿no? Y vemos justamente como el caso de México y de Canadá, posiblemente sea solamente una táctica negociadora y al final no se pongan estos aranceles adicionales, sino que simplemente sirva para negociar en aquellos temas que el presidente americano quiere. Así que también tenemos ese rayo de esperanza, porque posiblemente solamente sea esta táctica negociadora y no realmente un riesgo de 2025 global, porque ni lo habíamos identificado y a la vez tampoco creemos que vaya a suceder. En conclusión, el 2025 puede estar marcado por una potencial guerra comercial que tenga efectos muy perjudiciales para la economía en su conjunto. Sin embargo, creemos que no necesariamente tiene que ser así, ya que posiblemente sea una táctica de negociación, o en caso que realmente sea una realidad, también se pueden encontrar ventajas y en este caso oportunidades de una guerra comercial y de imponer aranceles, tal y como hemos dicho, en cuanto a la diversificación de la cadena de suministro y también de los productos donde uno vende. Por último, también creemos que hay una oportunidad para los otros países que serán afectados por estos aranceles en no adoptar técnicas de kamikaze total, que es imponer aranceles también al mismo país, lo que hace que el problema sea el doble de peor. Algo que definitivamente creemos que pues tanto los países afectados, llámale la Unión Europea, llámale China, México, Canadá, posiblemente Reino Unido y quién sabe cuántos más, no apliquen esta técnica, que al final quien se siente perjudicado son los propios consumidores, las propias personas, las propias industrias que acaban teniendo trabajos, que acaban teniendo familias, que acaban siendo personas como tú, como yo, que potencialmente podamos estar afectados por esta guerra comercial sin sentido. Y creemos, si es sin sentido, posiblemente, quién sabe, porque a veces la
humanidad funciona así, pero creemos que se podrá arreglar de una forma más sencilla quizás que los otros riesgos que tenemos para este 2020. Pues bueno, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esto es potencialmente solo una negociación o va a ser un riesgo económico real para este año? No dudes en poner tus comentarios y en suscribirte al canal si es que te ha gustado el vídeo. Y no dudes también de mirar el vídeo que publicamos recientemente sobre los riesgos globales de 2025 del World Economic Forum de Davos. Bueno, pues esto ha sido todo. Como siempre decimos al final de los vídeos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística. Sabía que esto me va a costar un poco más, pero no pasa nada, pasa nada. We got this. Bien. A ver... mucho mejor. Ha sido un tirón.